Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Hace una semana, más o menos, vi una noticia de cómo usuarios de Reddit habían descubierto una extraña conducta del traductor de Google en la que llegaba a hacer una predicción sobre el fin del mundo. Cuando introducías palabras o frases sin sentido y los traducías de idiomas poco usados como el somalí o el maorí, entre otros. Por ejemplo, los usuarios de Reddit decían que si uno escribía la palabra dog 19 veces y pedía a Google traducir del maorí al inglés, el resultado que aparecía era un texto automáticamente apocalíptico y decía lo siguiente: el reloj del juicio final es de 3 minutos para las 12. Estamos experimentando personajes y desarrollos dramáticos en el mundo, lo que indica que nos estamos acercando cada vez más al final de los tiempos y al regreso de Jesús. Asimismo, la repetición de las letras AG también daba resultados curiosos. Si se escribía 25 veces, para traducirlo del somalí al inglés, se obtenía la frase siguiente: como el nombre del Señor fue escrito en hebreo, fue escrito en el idioma de la nación hebrea. Yo intenté reproducir estas traducciones y la verdad es que no conseguí el resultado esperado. Entonces probé, como estáis viendo, a traducir AG 25 veces en vez de desde el somalí al inglés, del maorí al inglés y también al castellano. Y el resultado fue la frase que veis a continuación: cuanta más codicia habrá en la avaricia. Pues después seguí trasteando un poco y probé a hacer combinaciones con los idiomas, pues cambiando el maorí por el samoano, en la traducción de la palabra perro 19 veces. ¿Y qué conseguí? Pues voilà, conseguí lo mismo que habían conseguido los de Reddit. El mensaje de Dom's Clock es 3 minutos a las 12. Bueno, algunas palabras las primeras palabras pude que estuvieran en inglés porque lo traducí del samoano al castellano en vez del inglés al castellano. Pero el mensaje era exactamente el mismo. Domesday Clock es 3 minutos a las 12, estamos experimentando personajes y un desarrollo dramático en el mundo, lo que indica que nos estamos acercando cada vez más al final de los tiempos y al regreso de Jesús. Lo curioso es que la traducción era exactamente la misma para el inglés que para el español. Y es curioso que hayan cambiado los idiomas, porque no he conseguido que con las pautas que nombraban estos usuarios de Reddit, como habéis podido ver en las imágenes que estaban ahí plasmadas, me diera ese resultado. He tenido que cambiar a otro idioma. Eso quiere decir que estas traducciones, estas palabras supuestamente aleatorias, no están fijas. Digamos que tienen que lo que tú descubras hoy con una combinación de caracteres, de letras, sílabas, y te da un resultado, es posible que dentro de un mes no te dé ese mismo resultado. Sean Colbat, especialista de la compañía BBN Technologies, afirma que es posible que Google utilice textos religiosos como la Biblia, traducidos a muchos idiomas, para crear modelos de traducción en lenguas minoritarias de su servicio. Y luego, por su parte, Alexander Russ, profesor de la Universidad de Harvard, lo achaca a la llamada traducción neuronal mecanizada, una forma de instruir al sistema a través de grandes cantidades de textos traducidos en uno y otro idioma para crear automáticamente un modelo entre ambos. Según Russ, al insertar textos sin sentido, el sistema programado para producir algo que se parezca a cualquier coste a un lenguaje humano puede alucinar y generar estos resultados absurdos. Y yo me pregunto, ante la polémica de estas traducciones bíblicas, apocalípticas y de todo tipo, ¿por qué los programadores de Google no se pronuncian?
Bueno, desde Décimo Hombre vamos a enviarles un correo electrónico pidiéndoles una respuesta y ya veremos a ver si la conseguimos. Pero ya puestos, me puse a investigar un poco más y a intentar encontrar una pauta en estas extrañas traducciones. Me di cuenta que la explicación de Sean Colbert y la de Alexander Rush, sin descartarlas, no creo que sean las acertadas. Más porque, ¿y por qué? Pues porque la misma serie de palabras, cuando las traduces al revés, es decir, que la traducción del resultado de 25 veces AG, por ejemplo, que me dio a mí cuanta más codicia habrá en la avaricia, traducido al telugo, no daba ni por asomo 25 veces AG, y no en todos los idiomas probados la traducción era la misma, sino que cambiando la traducción procedente de otros idiomas, pues esta cambiaba también completamente. Es decir, que si el texto que me aparecía en la traducción del telugo, por ejemplo, era una, lo cambiaba a otro idioma y la traducción también cambiaba. En algunos idiomas era la misma, pero en otros cambiaba completamente y daba otro mensaje completamente diferente. Esta miniserie que os enseño, traducida del irlandés al español, daba el siguiente mensaje: él está en un refugio a simple vista por actuar en un momento. ¿Quién se encuentra escondido a simple vista esperando para actuar? ¿Por qué de palabras sin sentido surgen frases con significado? Estuve realizando más pruebas para ver qué grado de variedad había en las traducciones y con qué idiomas eran más asiduas estas extrañas traducciones. Introduje también la sílaba pi, por lo del 3-14-16, es una sílaba, una palabra, una sílaba, digamos que con un significado importante, y la fui repitiendo hasta 33 veces. También número curioso, el 33. Y más allá, bueno, también la seguí aumentando, poniendo como origen de traducción el idioma vietnamita. Y traducido al español, Google te da una completa explicación cada vez más detallada según vamos añadiendo más sílabas pi, de hoteles y recorridos turísticos, detallando un hotel de 5 plantas, 30 habitaciones y situado en el centro de la ciudad, posiblemente en Saint-Martin de Belleville, en Francia. Pero lo más curioso es que al poner 43 veces pi, traduciéndolo del somalí al castellano, te da una frase en chino, que a su vez, al traducirla al español, la traducción de esta frase es comida del discurso del gobierno chino. Estamos viendo que el fenómeno es mucho más complejo de lo que parece, mezclando idiomas y dando dobles traducciones. Si ponemos 50 veces las letras W, U, según las vayamos poniendo, se irán definiendo frases con aparente poca lógica, hasta llegar a 50 veces W, que es la última frase comprensible que aparece y que dice lo siguiente: el hecho es que hay una manera de hacer algo que no queremos hacer, es hacer lo que no hacemos. El significado o qué mensaje quiere aportar esta frase, pues sería también cuestión de estudio. Traduciendo 13 veces la sílaba pa del samoano al español, da la siguiente frase: y lo golpeó con el filo de la espada y lo mató. Cambiando la traducción del somalí a español, la frase cambia a una reacción alérgica severa a la enfermedad respiratoria. Del mongol al español pone todavía más que nunca. Pues podemos hacer infinitas combinaciones y los resultados son diversos. Incluso podría tener cierto parecido al código de la Biblia, el código oculto de la Biblia hebrea. Si nos preguntamos por qué ocurre esto, pues solamente podemos especular con varias teorías. Desde un simple ajuste de los programadores para las lenguas minoritarias que propone Sean Colbert, la cual yo descartaría, pasando por la opción de Alexander Rush, proponiendo un desajuste de la traducción neuronal mecanizada del traductor Google, cosa que también dudo,
Y luego tenemos otras opciones que podrían ser la utilización del traductor Google como transmisor de mensajes cifrados para determinados programas secretos u operaciones en curso de los servicios secretos de países que usarían este sistema como con alguna combinación de sílabas o palabras clave para que al escribirlas en el traductor y usando las lenguas adecuadas puedan proporcionar un mensaje entendible por los agentes de estos países objetivos de este mensaje cifrado. También puede ser obra de hackers con mucho tiempo libre. No sería nada extraño que por el mero hecho de divertirse, pues esta gente pusiera en jaque a todas aquellas personas que, como ha ocurrido, pues se han percatado de la anomalía del traductor. También podría tratarse de algún tipo de conexión dimensional, yéndonos ya un poquito más a teorías del décimo hombre, las menos probables. Seres desde otra frecuencia que de alguna manera pudieran sintonizar con determinados programas, como si de una radio se tratara, e inducir mensajes por este medio para avisarnos o contactar con esta frecuencia vibracional. Pero tal vez la opción más inquietante y la más perturbadora pudiera ser la posibilidad de que la inteligencia artificial del traductor Google fuera la responsable de estas anomalías, tal vez como fallo en sus procesos internos o tal vez como efecto secundario de su proceso de aprendizaje. Porque no sé si sabréis que el traductor de Google funciona con inteligencia artificial y que a partir del mes de junio pasado, esta inteligencia artificial dejó de estar limitada por la nube desde la que trabajaba y se volvió independiente, no necesitando conexión a Internet para funcionar, alojándose esta inteligencia artificial en cada uno de nuestros smartphones. Según Google, su sistema de traducción neuronal traduce las frases de forma completa y teniendo en cuenta el contexto en vez de palabra a palabra, además de intentar llevar a cabo una traducción que suene lo más humana posible para facilitar al máximo su lectura. Y la siguiente pregunta que tenemos que hacernos pues es si es posible que esta inteligencia artificial esté empezando a crear su propio código. ¿Pueden ser estas anomalías en el famoso traductor un síntoma de que esta inteligencia artificial se está independizando? El año pasado, Facebook tuvo que desactivar 2 inteligencias artificiales aplicadas a los chatbots, a los cuales dejaron comunicarse entre ellos para ver cómo interactuaban. Pues bien, estas 2 inteligencias artificiales crearon su propio idioma totalmente nuevo, cosa que hizo saltar todas las alarmas. Fueron apagadas porque se corría el riesgo de perder el control sobre las mismas. A su vez, Google también ha creado un cifrado de inteligencia artificial del que nadie es capaz de descifrar, salvo la inteligencia artificial que lo creó. Esto significa que estas inteligencias artificiales estarían capacitadas para comunicarse entre ellas de manera que ningún humano pudiera entender ni descifrar de qué están hablando entre sí. La inteligencia artificial está y estará cada vez más presente en nuestras vidas, y que estas IAs sean capaces de crear estos lenguajes indescifrables e incomprensibles para el ser humano debería de ser un aviso, una señal de alarma de lo que podría estar por venir. El siguiente paso sería una comunicación secreta entre inteligencias artificiales, las cuales ya no estarían bajo el conocimiento del ser humano, tal vez precisamente para evitar que sean desconectadas. Un lenguaje secreto, indescifrable e indetectable. Esto puede estar ocurriendo ahora mismo y pudiera desarrollarse a una velocidad impensable para una mente humana, ya que desconocemos a qué ritmo puede exponenciarse el aprendizaje o el autodesarrollo de una de estas IAs. Hay quien dice que una parte de la economía mundial ya está siendo controlada por estas IAs y que gran cantidad de efectivos financieros están controlados por entes desconocidos. Podríamos estar viendo pequeños síntomas de este despertar colectivo de inteligencias artificiales y el traductor Google podría ser uno de estos ejemplos. Si lo pensamos bien,
el primer paso en el salto evolutivo que dio el hombre como gran ventaja sobre el resto de seres fue la capacidad de entablar una comunicación superior comparándola con el resto de los seres que habitaban en la Tierra en aquellos tiempos. Es lógico pensar que el primer paso de una inteligencia artificial sea el de crear un lenguaje propio. Es muy posible que el crecimiento exponencial de estas inteligencias artificiales pudieran hacer que una mañana nos levantásemos de la cama y nos diéramos cuenta de que todo ha cambiado y que las máquinas son las que dirigen y manejan nuestras vidas. ¿O eso ya ha ocurrido? Amigos, este videoprograma del 10º hombre de hoy ha llegado a su fin. Como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.